Bueno, primero que todo el colectivo nació hace unos 3 años con la idea de contar historias propias del territorio, con la idea de hacer producción audiovisual muisca, pero esta idea fue mutando, fue cambiando, porque nos dimos cuenta que para contar historias propias habíamos que hacerlo con manos propias, y para tener manos propias pues teníamos que formarnos. Todos somos contadores de historias, por naturaleza el ser humano es contador de historias, pero siempre es necesario ahondar en los conocimientos y en las áreas técnicas del hacer y del saber, o de los saberes audiovisuales, para poderlas contar y aprenderlas a contar, digamos, sobre todo desde la parte técnica. Entonces la iniciativa del colectivo fue migrando de ser una productora a convertirse en una escuela para en un futuro poder ser una productora. Estoy en el colectivo Wisisuka hace 3 años, desde el inicio. Ha sido un proceso maravilloso, nacido de una reflexión profunda sobre quiénes somos, a dónde pertenecemos, de dónde venimos, de la búsqueda de una identidad propia, cultural, un trasfondo indígena. Mi vinculación con el grupo fue a través de mi hija, que venía participando desde el comienzo del proyecto. Entonces me pareció como interesante lo que se estaba planteando de las escrituras de los guiones. Me pareció interesante también de ir a hacer esas pequeñas filmaciones de que nos estaban hablando. Entonces, bueno, más la fotografía. Me encanta demasiado la fotografía, grabar los momentos, capturar esos momentos. Yo soy artista visual, entonces mi rol dentro del colectivo pertenece al área de artes visuales. Pues por mi hacer tan manual de artista visual se me ha dificultado y no he podido desarrollar mayor interés por la manipulación de equipos técnicos. Pues soy lectora y escritora, entonces el contar historias o el expresarse en sí, pues es fundamental para mí, ya sea como poder yo expresarme o escuchar y aprender de los demás. Entonces siempre había querido, me había interesado mucho como entrar en el contar audiovisual, porque soy una gran consumidora de películas, de series, de videos, de lo que sea. Pero no había tenido la oportunidad como de realizar algo en ese campo. Compartir toda esa información, porque de nada sirve que nos quedemos todo eso si no se le puede compartir a la gente, que al fin y al cabo es como un objetivo. El área que más me gusta de la realización de los talleres es el de sonido, por la parte musical, porque me gusta bastante la música. Soy músico en formación, entonces explorar eso me gusta bastante. También el de la fotografía, porque es otra cosa que me gusta bastante. Desde el hecho de que me he planteado una tesis acerca de la labor que nosotros hacemos, creo que ha sido replantearse la investigación y la academia desde antropología para el servicio, para la pedagogía, y es fundamental. Pues creo que parte del gran atractivo que tiene este colectivo abarca en cada uno de los enfoques que manejamos, ¿no? Contar. Siempre va a haber alguien que tenga que contar algo, contar historias, ¿no? Pues la historia es muy importante tanto para los individuos como para los colectivos, entonces como que va sumando valores. Supremamente importante, porque consideramos que solamente aquellas comunidades que cuentan sus historias realmente trascienden en el tiempo o dejan un legado para las demás generaciones. Es decir, si uno valora su cultura, si uno valora sus historias, va a tratar de transmitirlas, y si uno las transmite, trascienden. Entonces es de importancia vital, súper fundamental el relevo intergeneracional para que no se pierdan los saberes, no se pierdan los sentidos, los propósitos. Yo creo que en producción siento que es como mucho papeleo, mucho manejo de dinero, y siento que a veces tiene como cierta responsabilidad, y creo que por eso es que todo el mundo como que se abstiene a tener que utilizar ese tipo de... pues entrar a eso. Pues creo que la creación, la organización, la implementación de más espacios, no solo de formación en audiovisuales, sino en las otras áreas que nos ayuden a complementarnos, sería para mí como el enfoque que deberíamos tener, no solo el próximo año, sino los próximos años. Bueno, el proceso en los últimos meses de la escuela y el proyecto que tenemos de contadores de historias ha sido un proceso que ha ido
siempre creciendo. Pero siempre creciendo no significa que siempre, que todo el tiempo hemos tenido más y más, sino creciendo en personas, creciendo en manos, creciendo en voluntades, creciendo en aprendizajes. Y creo que eso es lo más importante, que se ha aprendido mucho, más allá de los saberes o de los oficios audiovisuales, se ha crecido mucho en el hacer comunitario y en el trabajo comunitario. Amo cuando dicen ellos mismos, sin que nadie, digamos, los organice, como sonido listo, luces listas, cámara lista, acción, porque consideramos que de veras funcionó la escuela y se están formando contadores de historias. Quiero, espero, siento que esta puede ser la semillita para seguir contando historias. Sería como el primer hijito pues real del colectivo, y entonces que sigamos contando historias no solo desde el hacer audiovisual y desde el saber audiovisual. Sabemos que la comunicación es transversal a todos los saberes, pero no solo de esta manera, sino en todas las áreas del saber. Y con esto creemos que podemos enriquecer pues nuestro patrimonio material, nuestro acervo cultural y aportar a la construcción de cultura en nuestra comunidad indígena, en nuestro municipio y en nuestra comunidad en general. Me alegra mucho como que con este gobierno se estén realizando tantas iniciativas hacia lo cultural. Por ejemplo, volvieron a abrir el coro, todas estas cosas de las iniciativas del banco, los estímulos, no solo a nivel nacional, sino pues regional, todo eso. A pesar de todas las dificultades y como, por ejemplo, de recursos o cosas que hayan surgido, me parece muy importante todo lo que han podido, como todos los caminos que han comenzado a abrir para los colectivos como el nuestro, y también para, pues, no solo colectivos, sino también personas creativas, porque es muy difícil en lo artístico, en lo cultural, bueno, y un poco también en lo social, ¿no? Abrirse camino y como que la gente, a veces incluso uno mismo, reconozca que esto tiene un valor, que cuesta, pero que también vale. Entonces, como que el gobierno también esté dando todas estas oportunidades es importante, porque si no es muy, muy difícil realizarlo y muy difícil también uno poder vivir de lo que a uno lo apasiona. Entonces, además porque, bueno, es algo fundamental para el ser humano, que no nos echen cuentos. Claro que sí, la ingeniería y todas estas cosas son muy importantes para nosotros como sociedad, pero también el arte, el contar, es parte fundamental de nuestra alma. Entonces, dejarlo de lado es como dejarnos morir un poco.